A leer la palabra del Señor. Quiero que esté sobre sus pies. Leamos en la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios. Allí en el capítulo 3 vamos a leer. Me han dado el tema reflejando su gloria y me compartían también unos versos, pues quiero entonces usarlos también en esta hora para que en base a ellos podamos desarrollar el tema, el mensaje de la palabra. Segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Leamos, vamos a leer desde el versículo número 15 hasta terminar, el verso 18, 3, 15 al 18. Le invito para que lea conmigo, amén. Leamos juntos la palabra del Señor. Leamos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, qué hermoso eso, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria al Señor. Oremos para que sea Dios, entonces, hablándonos a todos. Levante sus manos, pídale al Señor, habla mi vida. Señor de la gloria, Cristo maravilloso, precioso, te alabamos en esta noche. Te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta hora. Por darnos el permiso, Señor, de poder cantar para ti, de alabarte, de adorarte. Pero ahora, Señor, gracias por permitirme sentarme ahí a la mesa para degustar ese alimento espiritual que tú tienes para mí. Señor, yo te ruego que me uses. Oh Dios mío, que tomes mi mente, que pongas esa palabra ahí en mi boca, que la coloques en cada uno de nuestros corazones, que tu palabra sea obrando, que tu palabra sea, Señor, edificando las vidas de los que aquí estamos, que tu santa palabra, Señor, sea quebrantando nuestras vidas, moldeándonos, puliéndonos. Tú envías tu palabra y esta palabra nos ayuda. Tu palabra es refrigerio, tu palabra vivifica, tu palabra fortalece, tu palabra consuela. Tu palabra, Señor, nos da dirección. Tu palabra es vida a nuestro ser. En el nombre de Jesús te pedimos, háblanos. Amén, amén. ¿Quién puede decir amén? Tome asiento, por favor. Reflejando su gloria. Vamos a meditar sobre ese tema que nos han venido hablando, que han venido motivando, que han venido haciendo ciertas cosas para poder direccionarnos hacia ese deseo, hacia ese sentir. Y creo que es un sentir que Dios ha puesto. No creo que sea solo un tema que suena bonito, un tema que se ve bonito, porque suena bonito, reflejando su gloria. ¿Cierto que suena bonito? Pero más que bonito es lo que sucede cuando eso es real. Es lo que pasa cuando eso es una vivencia en nosotros. Cuando realmente reflejamos la gloria del Señor. Lo que pasa no solo en nuestra vida, sino lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando reflejamos la gloria de Dios, hay vidas impactadas. Cuando reflejamos la gloria de Dios, pueden haber vidas alcanzadas por el Señor. Cuando reflejamos la gloria de Dios, alguien puede tener el deseo de buscar del Señor Jesús. Cuando resplandecemos con la gloria del Señor, nuestros familiares pueden tener el deseo de seguir al Cristo que usted y yo seguimos. Esto es algo grande. Yo miraba y me compartían en la versión, en una versión diferente, Dios habla hoy. Y una parte dice que somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Somos como un espejo.
Allá están esos dos espejos con algunas preguntas. ¿Qué está reflejando? ¿Qué reflejamos y qué queremos reflejar? Y dice que vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos, qué bonito esto, cada vez tenemos más de su gloria. Hoy venimos por más de la gloria de Dios. Y hoy el Señor nos da más de Él. Aquí hemos estado recibiendo más de Dios, recibiendo más de su presencia, recibiendo más sabiduría, recibiendo más poder, recibiendo más autoridad, recibiendo de su Espíritu Santo, recibiendo de su gracia, recibiendo de su unción, recibiendo del Altísimo. Y la Biblia dice que de arriba viene toda buena dádiva y todo don perfecto. De Él viene todo lo bueno. Y si estamos recibiendo y recibiendo, entonces damos cada día más de Él. Por eso dice, tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, que reflejamos su gloria por el mover del Espíritu Santo de Dios. Es posible reflejar de la gloria del Señor porque el Espíritu del Señor está aquí. Yo creo que todos leímos y todos lo creemos. El Señor es el Espíritu. Amén. Y es hablando del Señor. Ese Señor tiene nombre, un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Aquí está el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Hay libertad. Aquí hay libertad para dar gloria a Dios. Aleluya. Hay libertad para decir aleluya, para decir gloria a Dios, para decir amén. Y como el Espíritu de Dios se está moviendo, es por medio de ese mover del Espíritu que usted y yo recibimos de su gloria. Y al recibir de ella podemos reflejarla. Pero hoy el Señor quiere decirnos el por qué es importante reflejar la gloria del Señor. Lo que eso significa, lo que eso representa. ¿Y qué sucede cuando estamos reflejando la gloria del Señor Jesús? Todos nosotros yo creo que tenemos claro lo que significa esa palabra reflejar. Pero qué bueno recordarla. Reflejar es manifestar algo. ¿Qué manifiesto en mi vida? Es hacer patente o dejar ver algo. Y quisiera que hoy nos hiciéramos esa pregunta. ¿Qué ven? Estaba ya también, si no estoy mal. ¿Qué ven reflejado en nosotros? ¿Qué manifestamos nosotros como cristianos, hijos e hijas de Dios? ¿Qué es lo que aflora? ¿Qué es lo que se muestra? ¿Qué es lo que se presenta? Cuando usted y yo, vea, porque hermanos, es verdad, aquí en este lugar, aquí disfrutamos, aquí nos gozamos, aquí nos deleitamos, aquí sentimos cosas gloriosas, aquí hemos experimentado en Dios cosas que son sublimes, maravillosas, pero el Señor quiere que usted y yo no solo reflejemos su gloria aquí en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, que la gloria de Dios se refleje aquí y afuera también. Aleluya, que se refleje también en nuestra casa la gloria de Dios. Para aquellos que todavía no le conocen, nuestros familiares inconversos, que se refleje la gloria de Dios también en el trabajo. Para que nuestros compañeros de trabajo sean impactados por unas vidas que no solo dicen soy cristiano, sino que se ve en su vida que Cristo se muestra. Que se refleje la gloria de Dios. Jóvenes que estudian allá en el colegio, jóvenes universitarios, que se refleje la gloria de Dios cuando vamos por fuera caminando y nos encontramos con personas que tal vez por primera vez vemos o estamos teniendo un contacto con ellos, pero algo tenemos que reflejar. Y que sea a Cristo a quien reflejemos. ¿Sabe esa palabra reflejar? Es formar la imagen de algo o de alguien.
Qué bueno cuando las personas nos dicen: tú tienes algo diferente. Yo veo en usted algo diferente, y concluyen: ¿cierto que tú eres cristiano? ¿Cierto que eres cristiana? Yo creo es que se está reflejando a Cristo. Yo creo que cuando esa conclusión se expresa en los labios de alguien, es porque están viendo al que nos salvó, al que nos rescató, al que nos perdonó. Están viendo al que nos redimió con su sangre. Y si están viendo a Cristo, vamos bien. Que no nos vean a nosotros, que nosotros vean a Jesús el Salvador. Si ven a Cristo, seguirán a Cristo. Si cree eso, si ven a Cristo, sentirán deseos de seguir a Cristo. ¿Sabe que muchas personas han llegado a nuestras iglesias porque han visto a Cristo en un vecino, en un cristiano que se congrega y que muestra constantemente a su Señor? Oh, reflejar es mostrar algo. ¿Qué estamos mostrando? Es reproducir algo, poner de manifiesto algo o a alguien. Que se manifieste Cristo en nuestras vidas. Que sea a Él a quien nosotros siempre mostremos. Que sea a Él al que siempre nosotros apuntemos. Es hermoso cuando una persona dice: hábleme de ese Jesús que tú adoras. Yo quiero que me hables de ese Cristo del cual tú predicas. Yo creo que tiene que ser que están viendo muy atractivo al Dios que tú y yo adoramos. Qué bueno cuando alguien tiene interés en conocer al Dios que tú y yo hemos conocido. Y eso sucede cuando reflejamos al Señor de gloria. Algo tenemos que reflejar. Hermanos, hay personas, y pensaba en esto, hay personas que allá afuera que no conocen al Señor. Que no sea así en nosotros que lo conocemos. Pero hay personas que reflejan tristeza, ¿cierto? Que usted los ve y reflejan que están tristes, que reflejan amargura, que reflejan dolor, que reflejan sufrimiento, que están reflejando tal vez dolor o maldad en sus vidas, en sus rostros, en sus ojos, que reflejan tantas cosas que no son buenas. ¿Cuántos por fuera caminando y reflejan preocupación y reflejan ansiedad? Hermanos, pero hoy yo quiero decirles, los que hemos conocido a Cristo y los que vivimos en Cristo, nosotros reflejamos totalmente lo contrario. Nosotros no reflejamos tristeza, reflejamos gozo. Nosotros no reflejamos temor, reflejamos confianza. Nosotros no reflejamos duda, reflejamos esa fe depositada en nuestro Dios. Aleluya, en sus rostros, en los rostros del cristiano se debe de reflejar gozo, alegría, paz, libertad. Se debe de reflejar el gozo de la salvación. Se debe de reflejar el amor que tenemos, porque tenemos a Dios que es amor. Aquí se refleja lo bueno. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo eso lo refleja el cristiano. Aleluya, diga gloria a Dios el que tiene a Cristo y que sabe que con su vida está reflejando la gloria y la alabanza que es para el Señor. Aleluya. El cristiano refleja esa transparencia, esa sinceridad, refleja bondad. Cuando todo eso y muchas cosas más las reflejamos, lo que estamos reflejando es la gloria de Dios. La gloria del Señor no es solo el danzar en el Espíritu. Oiga, eso es una bendición, danzar en el Espíritu. Pero la gloria del Señor, reflejar la gloria del Señor no es solo hablar en lenguas. La gloria del Señor no es solo eso. La gloria del Señor es una vida en santidad. Reflejamos la gloria del Señor cuando andamos en obediencia.
Amén. Cuando obedecemos su palabra, reflejamos a Cristo. Hermanos, y yo me ponía a pensar, hoy se nos está invitando, y tal vez todos estos días se ha ido mencionando, se nos invita a reflejar la gloria del Señor Jesús. Y quiero decirles que esto es lo que pide el mundo. Es lo que allá afuera se reclama. Hay un clamor del hombre pecador. Hay un clamor de que se levante un hijo de Dios, una hija de Dios, y les muestre a Cristo. Allá se necesita que tú y yo les presentemos al Cristo vivo. ¿Sabe? El mundo necesita de esos cristianos que reflejemos esa gloria de Dios, que mostremos a Cristo en nuestras vidas, que se haga manifiesta la presencia de Dios en nosotros. Que alguien diga, mira ahorita Moisés, lo que leíamos, Moisés decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que alguien diga, usted tiene la presencia de Dios, yo siento que en su vida está Dios. Qué hermoso es cuando alguien que está escuchándonos, que le estamos hablando la palabra, y que digan, oiga, yo siento cada que tú me hablas que Dios me está hablando por medio tuyo. Que alguien cuando está escuchando el mensaje de la palabra a través de nuestros labios, alguien diga, oh, yo estoy sintiendo algo que nunca había sentido. Y usted y yo empezamos a ver cómo las lágrimas muchas veces corren por sus mejillas. Yo creo que eso es el reflejo de la gloria de Dios, que está tocando las vidas de las personas, estremeciendo en lo más profundo de su ser. Porque la Biblia que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra penetra. Pero esa palabra penetrará cuando tú y yo estemos reflejando realmente a Cristo. Bendito el Señor. ¿Quién aquí? Yo le pregunto, ¿quién quiere realmente reflejar la gloria del Señor? Bueno, escuché una buena cantidad de amenes, pero yo les vuelvo a preguntar, ¿quieres reflejar la gloria del Señor? Hermanos, seguro que es posible, y lo hemos estado haciendo, pero sí les digo que no es posible reflejar la gloria de Dios estando lejos de Él. Para yo poder reflejar mi imagen en un espejo, normalmente lo que hacemos es acercarnos a ese espejo. Lejos de Él no podremos ni siquiera contemplar la imagen o lo que se dibuja en ese espejo. Y lo que les quiero decir en el nombre del Señor es que para poder reflejar la gloria del Señor necesitamos cercanía a Él. Oiga, se necesita que nos acerquemos a Dios. No es posible reflejarlo distanciados de Él. No es posible reflejar la gloria de Dios sin tener comunión con Él, sin tener una relación estrecha con el Creador. No es posible tener o reflejar la gloria del Señor si tal vez en nosotros hay algún tipo de pecado. No es posible. Podremos decir que queremos reflejar la gloria del Señor, pero para poder hacerlo necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos búsqueda de Dios. Necesitamos meternos en el Señor. Necesitamos humillarnos ante Él. Necesitamos que el Señor nos ayude para que busquemos su rostro. Necesitamos andar en el Espíritu para poder reflejar la gloria de Dios. Necesitamos ser obedientes, y vuelvo y reitero eso, obedientes a su palabra. Necesitamos andar en santidad, porque si estas cosas escasean o faltan, tal vez si es escaso, el reflejo será mediano. El reflejo no será impactante. El reflejo
cautivar a nadie. El reflejo no hará lo que Dios quiere, pero si estos espejos que somos tú y yo están lúcidos, claros, esa gloria de Dios resplandecerá con tal fuerza que alguien será alcanzado para que también glorifique a Dios como nosotros. ¿Quién tiene una alabanza para el Rey de la Gloria? Hermanos, necesitamos andar en santidad y en el temor de Dios. Amén, por eso gloria a Dios. Para poder reflejar esa gloria del Señor, necesitamos andar en fidelidad a Dios. En todos los sentidos, en todas las áreas. Y necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el Señor. Hermanos, si amamos a Dios sobre todas las cosas, amaremos su presencia. Esa presencia la anhelaremos. Esa presencia será el deseo de nuestra alma constantemente. Habrá una sed tal que siempre lo que nosotros estaremos buscando será su presencia, y decir quiero más de su presencia, y decir como dice un coro, he probado y quiero más. Aquí queremos más de Él, aquí queremos más de su bendición, aquí queremos más de su gloria, aquí queremos más de su poder, aquí queremos derramamiento del Espíritu Santo, aquí queremos avivamiento salvando las almas, aquí queremos liberación, aquí queremos que Dios se glorifique. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Aleluya. Y si hoy lo anhelamos con el alma, el Señor nos permitirá que lo veamos a Él glorificado. La gloria de Dios se refleja en los cristianos. ¿En quién más se ha de reflejar? ¿Sabe? Somos nosotros los cristianos los portadores de la gloria de Dios. Y ese reflejo de su gloria se manifestará. Escuche muy bien esto. Si tú y yo tenemos el carácter de Cristo, es decir, que si mostramos el carácter de Cristo, ¿cómo lo mostramos? Con la palabra o las palabras que hablemos. El carácter, estoy hablando de la conducta cristiana. Estoy hablando que cuando tú y yo hablamos como cristianos, reflejamos a Dios. Cuando pensamos como cristianos, reflejamos a Dios. Cuando vivimos como cristianos, reflejamos a Dios. Y entonces las palabras no saldrán al aire. Y entonces nuestra vida no pasará de largo en medio de aquellos entre los cuales nosotros tal vez nos movemos. Hermanos, cuando tú y yo mantenemos asidos, aferrados de la mano de Cristo, o las personas ven en nosotros algo que atrae. ¿Tú quieres que alguien sea atraído por tu vida? Pero hermanos, yo quiero decirles, en la Biblia encontramos escenas y personajes que reflejan en sus vidas la gloria de Dios. Y así un recuento rápido, porque conocemos bien eso que la Biblia expresa y expone, hablando del reflejo de la gloria del Señor. Y qué forma tan poderosa, qué forma tan atrayente de hombres que realmente uno decía, uy, la gloria de Dios reposa sobre ellos. Pero tenemos que decir, eso no fue solo para ellos. Eso no fue solo allá en los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Tú y yo tenemos algo claro, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que obró en ellos sigue obrando hoy. Y la iglesia tiene a Cristo y Cristo está vivo. Aleluya, aleluya. Jesucristo está vivo y su iglesia tiene vida. Podemos también mostrar a Dios. Elías, una mujer que usted y yo conocemos bien. No voy a hablar de todo ese pasaje, solo quiero rescatar ciertas cosas. La viuda de Sarepta. Recuerde que el Señor envió a Elías a su casa
cuando había sequía, cuando había hambruna. Y él llega y esa mujer no tiene sino un poquito de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ella iba a preparar algo para ella y su hijo y dejarse morir. Pero sabe, usted y yo conocemos bien la historia. Pero quiero decirles, hermanos y hermanas, esa mujer, cuando vio que esa harina no escaseó, ni el aceite menguó, y comieron varios días, ella tuvo que concluir, y eso está, mire, allí en la palabra del Señor, en el verso 24, primer libro de Reyes, capítulo 17. Ella tuvo que concluir. Es una declaración. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que eres un hombre de Dios. Al ver cómo él era usado por Dios para hacer esos milagros, al ver también cómo por medio del profeta Elías, su hijo que había muerto, es resucitado, había muerto y es entregado vivo, ella tuvo que decir: ahora conozco, ahora entiendo. Ella dice: puedo ver, puedo notar que tú eres un hombre de Dios, y que realmente la palabra de Jehová, lo que Dios dice por ti, es verdad. Yo creo que se necesita en este tiempo de una manera apremiante que se levanten así hombres y mujeres como Elías, y que afuera digan: allá va un hombre de Dios, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, ese es un hombre, varón santo de Dios. Eso es hermoso. Y yo sé que el Señor lo está haciendo. Eliseo, en algo similar que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4 y el verso 9. Otra mujer, la mujer sunamita. Escuche bien, hermano, hermana y amigo. Veía en Eliseo algo diferente. Eso es algo importante. Y ella veía cómo ese profeta de Dios pasaba por el frente de su casa. Y ella le dijo a su esposo: mire, ahora, porque ella miraba a ese hombre, yo veo que ese hombre es del Señor, yo quiero hacerle una habitación y tenerle todo lo que necesita para tenerlo en la casa. Y ella tenía el deseo, cuando se refleja a Dios, las personas quieren tener a ese hombre de Dios. Cuando se refleja la gloria de Dios, hay un deseo de tener a esos hombres cerca, de compartir con ellos, de que le hablen. Y él comía allá en esa casa y luego le hizo esa habitación. Y ella también concluyó unas palabras: ahora, aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Oiga, hermanos, qué bueno que estén diciendo eso a sus vecinos. Ese que pasa, ese vecino mío que pasa por el frente de mi casa, que pasa por la acera, yo veo que es un verdadero cristiano. Yo veo que no está solamente yendo a un lugar y va con su Biblia y se viste de una manera. No, que no sea solo porque hay una Biblia bajo el brazo, que no sea solo porque tal vez nos congregamos en algún lugar de predicación, que sea porque vean reflejado a Cristo en nuestra vida. ¿Puede dar una alabanza al que vive? Que digan eso de nosotros, que reflejemos al Señor, que ven en nosotros, hermano y hermana, los de afuera, que estarán viendo nuestros familiares, que les estamos reflejando. Yo miraba en la palabra del Señor, ya en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuando arrestaron a Pedro y a Juan y que los llevaron al concilio? Que eso está ya en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 8. Quiero rescatar que cuando ellos estaban allí, los habían tomado presos. Allí estaban los gobernantes, allí estaban los ancianos, también estaban los escribas, estaba el sumo sacerdote Anás, estaba Caifás, estaba Juan, Alejandro, todos los de la familia de los sumos sacerdotes.
Y estaban diciéndole a Pedro y a Juan: ustedes, ¿con qué autoridad, en qué nombre? ¿Quién les dio autoridad para hacer esas cosas? Porque habían orado por aquel hombre que era cojo y había sido sanado. Y Pedro, hermanos, la Biblia dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, para reflejar la gloria de Dios necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y este no está sano porque nosotros lo hayamos sanado. No, no ha sido nuestra fuerza ni nuestro poder, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret Él ha sido sano. Y sabe, y empieza a predicarles con poder y autoridad, y ellos se quedan asombrados. Y lo que rescato de ese verso 8 de Hechos capítulo 4 es lo que dice ahí la palabra del Señor. Oh, hermanos, cuando hay alguien que refleja la gloria del Señor, miren lo que dice en ese capítulo número 4, verso 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Declara la palabra del Señor. Mire, voy a adelantarme y dice aquí, mire, verso 13. Entonces, viendo el denuedo, esa autoridad, esa libertad con que Pedro estaba predicando, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, no tenían estudio, eran hombres que no habían nacido en la alta sociedad, que no tenían ningún pergamino, ningún título, pero cuando se tiene a Dios hay algo diferente, y ellos se maravillaban. Y yo quiero que usted subraye esa última frase, porque esto aquí no se trata de estudio, no se trata de diplomas, no se trata tal vez de ser tal vez muy letrados. Gracias a Dios por todas esas bendiciones, pero aquí se trata es del poder de Dios. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Aquí es con el poder de lo alto. Y esa última frase que les dije que resaltaran es que declara, y les reconocían. Oiga, póngale cuidado a eso. Les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Oiga, ellos reconocían, estos estuvieron con Jesús. Estuvieron con Jesús. Cuando uno ha estado cerca a Jesús, la vida de uno no es igual. Cuando hemos estado cerca de Jesús, algo de Él se ha impregnado en nuestras vidas. Aleluya. Cuando hemos estado cerca de Jesús, su gloria nos ha tocado. ¿Quién ha estado cerca de Jesús? Aquí, ¿quién ha estado cerca de Jesús? Y no solo cerca de Jesús, Jesús está en nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él. Jesús vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, la gente reconocerá que lo que tenemos es de Él. Y por eso hay gente que se admira. Oiga, pero tú no has estudiado teología. ¿Tú de dónde sabes tanta Biblia? Y no es solo saber Biblia, porque uno puede saber muchos versículos y decir muchos versículos y no pasar nada. Aquí se trata es que aunque sepamos un versículo y digamos un solo versículo, alguien sea impactado con ese texto. Oiga, hermanos, y esto que yo les estoy leyendo, de que ellos reconocían que habían estado con Jesús, es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es haber tenido un encuentro con Jesús, es haber conocido a Jesús de Nazaret. Lo que hará que tú y yo reflejemos la gloria del Señor es estar cerca a Jesús, es seguir caminando de su mano, es no soltarla nunca, hermanos, y permanecer en Él. ¿Sabe que a Pedro, cuando él estaba en el patio, y aunque fue una cena triste, pero antes de Pedro negar al Señor 3 veces, vieron o le recordaron que él había estado con Jesús? Tú también eres de ellos.
Hermano, nosotros somos seguidores de Cristo. Tú caminabas con Jesús, le decían, tú hablas como Él, tú te comportas como Él, tu vida. Y Él, aunque tuvo que maldecir y negar, pero era imposible negar que había estado caminando con Jesús. Hermanos, Jesús ha hecho en nosotros algo grande, maravilloso. Y por eso es que esta iglesia sigue avanzando y sigue creciendo. Porque tú y yo seguimos reflejando a Cristo por todas partes. Pero hoy quiero ir en esta recta final diciendo que Pablo mencionó a Moisés. En ese pasaje que tomamos al inicio. Y que nuestro hermano Juan Gil leyó también un pasaje ahí en Éxodo. Es que Moisés reflejó de una manera muy especial, gloriosa. Reflejó esa gloria de Dios de una manera visible. Porque después de estar allá 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, en la presencia del Señor, allá escuchando la voz de Dios, y después que él baja y desciende y va al pueblo, y leíamos eso, y él no se había dado cuenta que su rostro estaba resplandeciendo, que su rostro brillaba. Hermanos, su rostro brillaba. Y yo quiero que en este momento toda su atención esté aquí a esta hora. Moisés había pasado tanto tiempo en la presencia de Dios, allá en el monte, hermanos, que la gloria de Dios se impregnó en él. Por eso uno, entre más esté metido en el Señor, más tiene de Dios. Pero quiero decirles que así como él estuvo allí con Jehová, en ese verso 28 de Éxodo 34, yo quiero que nos detengamos en esa primera frase que dice este versículo. Éxodo 34 y el verso 28. Mire, y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Con quién estuvo? Estuvo allí con Jehová. Eso nos debe de hacer detener. Estuvo con Jehová. Estuvo en la presencia del Señor. Hermanos, cuando uno tiene esa comunión íntima con Dios, algo de Dios vamos a recibir. En él hubo esa amistad con Dios, esa relación estrecha con él, y también lo debe de haber en nosotros. Él estuvo en ayuno, lo que indica que hubo esa humillación. También estuvo atento a la voz de Dios, porque escuchaba atentamente lo que Dios le decía, prestaba atención. Cuando se tiene ese contacto con Dios, Él nos habla, Él da el mensaje. Cuando se tiene el contacto con Dios, el Señor nos manda qué decir. Sabe que cuando uno refleja la gloria de Dios, después de tener esa cercanía y de estar en su presencia, hermanos, uno ya no habla por sí mismo, uno no habla lo que uno quiere, uno habla lo que Dios dice. Hablamos lo que Dios manda, hablamos lo que Dios pone. Cuando uno refleja la gloria de Dios, se habla palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que aquí tú y yo tenemos al Dios que habla, y el Dios que nos ha dicho, háblale a Él, háblale a ella, y pone la palabra que Él quiere que hablemos. ¿Quién ha experimentado eso? Y que luego usted dice, yo no sé de dónde salió esas palabras, no sé de dónde fluyó todo eso. Eso fluyó de la cercanía con Dios. Yo creo, hermanos, que tú y yo necesitamos decirle a Dios que nos ayude a reflejarlo a Él cuando le hablemos a alguien. Pero yo quiero hoy decirte que antes que el rostro de Moisés brillara, hubo un proceso. Porque uno puede decir, sí, yo quiero que la gloria de Dios sea reflejada en mi vida, pero muchas veces queremos gloria de Dios sin procesos.
Queremos mover de Dios sin hacer algo para alcanzarlo. Queremos experiencias en Dios, pero no transitamos el camino. Antes de que Moisés fuese o experimentase eso que experimentó en el monte, él primero fue escogido. Tú y yo fuimos escogidos. Él fue capacitado. Tú y yo seguimos siendo capacitados por Dios. Él fue enviado por Dios. Tú y yo también hemos sido enviados. Aleluya. A él se le dio una tarea no fácil y una tarea peligrosa. Se le concedió un liderazgo que fue cuestionado. Lo menospreciaron. Lo tuvieron un poco como líder. Murmuraron de él. Soportó un pueblo difícil y también un pueblo que realmente fue ingrato. Pero lo que uno ve en aquel cuyo rostro brilló es que independientemente de esas cosas difíciles, fue un hombre obediente a Dios. Fue un hombre que le fue fiel, como dice la Biblia, en toda la casa del Señor. Fue un hombre que él, aún en medio de un pueblo que lo trató mal, intercedió por él. Moisés fue un hombre que Dios le decía algo, le ordenaba algo y él hacía todo lo que Dios le mandaba. Queremos reflejar la gloria de Dios, hagamos todo lo que Dios nos dice. Fue un líder comprometido. Necesitamos ser comprometidos con la obra del Señor. Fue un hombre que sirvió al Señor constantemente. Necesitamos servir a Dios de corazón para poder reflejar la gloria del Señor. Fue un hombre, hermanos, que le creyó a Dios. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos creerle a Dios para poder contemplar su gloria. Por todo esto y por muchas cosas más, Moisés reflejó la gloria de Dios. Así que si queremos reflejar la gloria de Dios, tendremos que pasar por caminos difíciles. Tenemos que transitar tal vez por esos caminos ásperos. Tenemos que sufrir adversidades, tenemos que sufrir señalamientos. Si queremos reflejar la gloria de Dios, alguien nos va a criticar el liderazgo, alguien nos va a señalar, alguien nos va a traicionar, alguien va a murmurar de nosotros. Pero tenemos al Dios que nos llamó y que nos aprobó y que nos va a seguir bendiciendo. ¿Quién cree que el Señor está con nosotros? Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Así que en esta hora yo quiero decirte que Dios quiere que reflejemos su gloria. Es lo que el que más interesado está en que reflejemos su gloria es el Dios de gloria. Pero no sé nosotros hasta dónde estaremos dispuestos a dejar o permitir que el Señor lo haga. La Biblia en el verso 15 de 2 Corintios 3, la Biblia dice que había un velo puesto en el corazón. Y aquí quiero concluir. Un velo puesto en el corazón de aquellos hombres. ¿Cómo hace un espejo con un velo para reflejar una imagen? No se puede. Allá están esos espejos con esas, digámoslo así, ¿qué es eso? Unas mantas negras. Con esas mantas, cuando yo entré, yo no sabía qué había detrás de eso. Solo cuando me mostraron vi que era un espejo. Primero pensé que eran unos cuadros. No se puede con un velo reflejar la gloria de Dios. Oiga, no se puede reflejar la gloria de Dios con un velo. Y el pueblo judío tenía un velo que no le permitía ver ni entender lo que Moisés había hablado de parte de Dios, hablando de Jesús. No pudieron entender lo que decían los salmos y los profetas de Jesús. Y quiero decirte que hay velos que nos están impidiendo reflejar la gloria de Dios. Y te voy a decir y a mencionar varios velos que pueden hacer que tú y yo no estemos reflejando lo que Dios quiere que reflejemos. Oiga, mi hermano, hoy podemos tener estos velos. Tal vez esté cubierto nuestro espejo, mi vida que es un espejo, con el velo de la duda, con el velo de la incredulidad, o con el velo de conceptos personales, nuestros propios criterios, nuestros propios puntos de vista. Tal vez sean los rencores, el velo que hay en el corazón. Tal vez sean odios,
Tal vez sea el distanciamiento